Jesús y Buda eran, ciertamente, individuos. ¿No puede llamarse personalidad a su individualidad y a su expresión? También, se podría decir, tener una personalidad, pero no un ego. Por favor, ¿podrías aclarar los conceptos de personalidad, ego, individualidad y yo? Lo primero que hay que entender son las palabras individualidad y personalidad. Individualidad significa alguien que es indivisible, alguien que se ha convertido en una unidad, alguien que ya no está dividido. Es una palabra hermosa. En este sentido, Buda, Jesús, Zaratustra, pueden ser llamados individuos, en este sentido fundamental de la palabra, no en la forma en que la usáis vosotros. El uso que haces de individualidad es casi un sinónimo de personalidad. Personalidad tiene diferentes orientaciones. Proviene del teatro griego. En el teatro griego, los actores solían tener personas, máscaras. Se escondían detrás de las máscaras. No podías ver sus caras, solo podías escuchar su voz. Sona significa sonido. Persona significa que solo puedes tener contacto con sus sonidos, no con sus caras. Están escondidos en algún lugar. De ahí viene la palabra personalidad. En ese sentido, Buda, Jesús, Zaratustra, Lao Tzu no tienen personalidad. Están ahí, frente a ti, sin ocultar nada. Están desnudos, frente a ti en su pureza absoluta. No hay nada que ocultar. Puedes verlos de cabo a rabo, son seres transparentes. Así que no se puede decir con certeza que tienen personalidad o que son personas. Son individuos, pero recuerda el significado de la palabra. No pueden dividirse. No tienen fragmentos. No son una multitud. No son polipsíquicos. No tienen muchas mentes. Su multiplicidad ha desaparecido y se han convertido en uno, y su unidad es tal que no hay forma de dividirla. Ninguna espada puede cortarlos en dos. Su indivisibilidad es absoluta. En ese sentido, se les puede llamar individuos, pero es peligroso, porque esta unidad solo llega cuando se pierde la pluralidad. Cuando se pierde la pluralidad, ¿cómo se puede decir siquiera que uno es uno? Porque solo se puede llamar uno de manera significativa cuando existe la posibilidad de que exista pluralidad, pero la posibilidad misma ha desaparecido. Buda no es mucho, pero ¿cómo puedes llamarlo uno? Por eso en la India llamamos a Dios Advaita, no dual. Podríamos haberlo llamado uno, pero hemos resistido esa tentación. Nunca lo hemos llamado uno, porque en el momento en que llamas a algo uno, el dos entra, porque uno no puede existir sin el dos. El 3, el 4. Uno tiene sentido solo en una serie. Uno tiene sentido solo en una jerarquía. Si realmente uno se ha convertido en uno, ¿cómo puedes llamarlo uno? La palabra pierde su significado. Puedes llamarlo solo no muchos, puedes llamarlo no dual, Advaita, no dos. Pero no puedes llamarlo uno. No dos es hermoso. Simplemente dice que la dualidad, la multiplicidad, ha desaparecido. No dice lo que ha aparecido, simplemente dice lo que ha desaparecido. Es un término negativo. Todo lo que se pueda decir sobre la verdad última tiene que ser negativo. Podemos decir lo que Dios no es, pero no podemos decir lo que es. Porque al decir lo que es, lo definimos. Toda definición es una limitación. Una vez que Dios está definido, ya no es infinito, se vuelve finito. De alguna manera, se puede decir que Buda es un individuo, pero será mejor resistir la tentación. Ciertamente, no es una persona, no tiene personalidad, pero llamarlo individuo tampoco es correcto, es mejor que llamarlo persona, pero aún así no es perfecto. No es una persona, no es un individuo, porque no lo es. La idea misma de su ser ha desaparecido. Es solo un vasto vacío. Es espacio. Ya no tiene límites. Recuerden, si hay límites, se puede dividir. Todo lo que es finito se puede dividir. Pregúntenle a los físicos. Ellos dicen que se puede dividir la molécula, que es muy pequeña, pero se puede dividir porque tiene un límite. Se puede dividir el átomo, que es muy diminuto, pero aún así tiene un límite, se puede dividir. Se puede dividir el electrón, el neutrón, el protón, porque también tienen límites. Pero más allá de eso, la división es imposible porque los límites desaparecen. Más allá de eso, la materia pierde toda limitación. Más allá de eso está el espacio puro infinito.
No se puede dividir. Es imposible dividir el espacio puro. Así pues, alguien se convierte en individuo solo cuando se ha vuelto infinito. Parecerá paradójico, pero déjame decirlo. Alguien se convierte en individuo solo cuando se ha vuelto universal, cuando es uno con el todo. Entonces alguien es un individuo. Pero entonces llamarlo individuo sería forzar demasiado el significado de la palabra. Sería un poco extravagante. Es mejor llamar a Buda un don nadie, ni una persona ni un individuo. Todas esas cosas han quedado muy atrás. Él ha trascendido todas las limitaciones. Ahora la pregunta. Por favor, ¿podrías aclarar los conceptos de personalidad, ego, individualidad y yo? La personalidad y el ego son dos caras de la misma moneda, así como la individualidad y el yo son dos caras de la misma moneda. La personalidad tiene un centro, ese centro se llama ego. Como la personalidad en sí es falsa, el centro también es falso, porque una circunferencia falsa no puede tener un centro real y un centro real no puede tener una circunferencia falsa. La personalidad es irreal. La personalidad es aquello que pretendes ser, pero no eres. La personalidad es aquello que muestras, pero no eres. La personalidad es tu exhibición, no tu realidad. La personalidad es aquello que creas a tu alrededor. Una ficción para engañar, pero no lo eres. Esta personalidad tiene un centro falso, tan falso como ella misma. Ese centro falso es el ego. Cuando abandonas la personalidad, el ego desaparece. O abandonas el ego y la personalidad se derrumba al suelo, al polvo. Recuerda no fingir lo que no eres, de lo contrario nunca podrás desprenderte del ego. Entonces seguirás alimentando el ego. Nunca intentes parecer diferente de lo que eres. Cueste lo que cueste, sé fiel a ti mismo. No intentes decorarlo, vestirlo de modales, de etiquetas, de mil y una falsedades. Sé desnudo tal como eres. Deja que la gente sienta tu verdadero pulso, y no te sentirás perdido. Al principio puede que veas que te estás metiendo en problemas, pero pronto descubrirás que nunca estás en desventaja. Con la realidad nadie pierde nunca. Con la irrealidad solo crees que estás ganando, pero sigues perdiendo. Así es como muchas personas destruyen toda su vida, siendo irreales, y luego dicen que no son felices. ¿Cómo puede ser feliz una persona irreal? Es como si hubieras puesto piedras en la tierra en lugar de semillas y estuvieras esperando a que broten y florezcan y llenen tu vida de flores y frutos. Es imposible, esas piedras no pueden crecer. Esas piedras no son semillas de algo, no tienen ninguna potencialidad. Puede que parezcan semillas, puede que las hayas coloreado de tal manera, puede que las hayas pintado de tal manera que parezcan semillas, pero no son semillas, no pueden crecer. El ego no puede crecer. Está muerto, es una entidad falsa. No está vivo. Puedes seguir viviendo con él, pero toda tu vida se volverá como un desierto. Vacío. Ninguna satisfacción, ningún contentamiento, ninguna dicha llamarán jamás a tu puerta. Puedes esperar la eternidad, nadie vendrá nunca, porque al principio te perdiste algo muy esencial y básico. Solo tú puedes crecer, no las pretensiones. Te dije que la palabra personalidad viene de persona. Si tienes una máscara, la máscara no crecerá. Tú crecerás. Puede que te hayas puesto la máscara en la cara cuando eras un niño, ahora puede que seas un hombre joven, pero la máscara seguirá siendo la misma. Una cosa vieja y sucia, podrida. Simplemente se pudrirá, no puede crecer. Tú crecerás detrás de ella, y te causará muchos dolores porque será un confinamiento. No puede crecer y tú estás creciendo. Es como si todavía llevaras puesta la ropa de tu infancia. Estás creciendo y esa ropa no crece, por lo que se ha convertido en una esclavitud. No te da libertad, te confina, te aplasta. Sientes continuamente una presión, una tensión, una angustia. Puedes probarlo. Puedes usar zapatos que sean más pequeños que tus pies y caminar, y sabrás lo que les sucede a millones de personas. Tienen personalidades demasiado pequeñas y su ser está creciendo. Intenta caminar con zapatos 2 tallas más pequeños. Un día estaba sentado con Mullah Nasruddin. Miró a una mujer y dijo:
Esta mujer está intentando hacer lo imposible. Dije, ¿qué quieres decir? Dijo, lleva zapatos 2 pulgadas más pequeños. Le pregunté, ¿cómo lo sabes? Él dijo, lo sé porque ella es mi esposa. Miren su rostro. Está tan angustiada, tan agonizante. Miren los rostros de las personas. Su agonía y su angustia están escritas con tanta claridad. No están transmitiendo nada más que su agonía y su angustia. Y el problema es que llevan una máscara muerta, una personalidad que no puede crecer con ellos. Por supuesto, siempre se queda atrás. No puede crecer. Están creciendo continuamente y se convierten en un peso muerto. Recuerda, con lo falso serás aplastado. Nunca te asocies con lo falso. Si realmente quieres crecer hasta ser un ser floreciente, si realmente quieres darle libertad a tu ser, nunca te asocies con lo falso. Sé verdadero, sea cual sea el costo. Repito una vez más. Al principio puede parecer que estas pretensiones son muy buenas. No lo son. Tu mente te está engañando. Y si intentas mantenerte en compañía de lo verdadero, el ego desaparecerá por sí solo. De lo contrario, seguirá encontrando nuevas formas, nuevos métodos para alimentarse. La gente se ha vuelto tan falsa que no te lo puedes imaginar. Estaba leyendo una anécdota. Sadie Perlmutter fue enviada a la escuela de perfeccionamiento más cara y elegante de Nueva York. Allí aprendió todo lo que había que saber sobre etiqueta. A pesar del gasto, su madre estaba muy orgullosa de ella. Entonces, una noche oscura, Sadie entró tambaleándose en su apartamento de Park Avenue con la ropa toda desgarrada. Me han violado en Central Park South, sollozó Sadie. ¿Sabes quién lo hizo? No, no lo hago. ¿Quieres decir que después de toda la etiqueta que estudiaste ni siquiera preguntaste, ¿con quién estoy teniendo el placer? La gente sigue manteniendo su etiqueta, sus modales, sus falsedades, sus pretensiones, incluso en situaciones en que eso resulta inimaginable. Conozco a un hombre cuya casa estaba en llamas, pero lo primero que hizo al salir corriendo de la casa fue anudarse la corbata. La casa estaba en llamas y él no podía salir corriendo sin la corbata. La personalidad se aferra tanto a ti, y tú te aferras tanto a ella. He oído hablar de un gran profesor que era tan educado que incluso cuando estaba enojado era educado, incluso en la expresión de su enojo. Un día estaba tan enojado con un estudiante que estaba hirviendo y le dijo, por favor, vete al infierno. Por favor, vete al infierno. Simplemente obsérvese a sí mismo. La personalidad es el padre del ego. Si abandona la personalidad, descubrirá que el ego ha muerto por sí solo. He oído. Una mujer mayor visitó una galería de arte que mostraba pinturas abstractas y le preguntó al encargado, ¿qué es eso? Ese es el pintor, señora. ¿Y eso? La mujer del pintor, señora. La encargada se mostró un poco molesta. Bueno, comentó la mujer, espero que no estén planeando tener hijos. El ego es hijo de la personalidad. A muchas personas les gustaría desprenderse del ego, pero no comprenden la conexión interna. Les gustaría desprenderse del ego porque causa mucha desdicha. Duele continuamente, es como una herida. Nunca te permite descansar, siempre te mantiene inquieto. Es una enfermedad. Mucha gente empieza a sentir poco a poco que es mejor si pueden librarse del ego, pero nunca piensan que este es hijo de la personalidad. Si quieres librarte del ego, tendrás que desprenderte de tu personalidad. Por eso Buda abandonó el palacio, porque era imposible abandonar la personalidad y seguir siendo un príncipe. Mahavira se desnudó, se quitó incluso la ropa, fue uno de los hombres más valientes que el mundo haya conocido jamás, porque se dio cuenta de que ni siquiera la ropa es para el cuerpo, es solo parte de un manierismo social, de una etiqueta social. Por supuesto que sufrió por ello. Lo echaron de las ciudades, la gente solía tirarle piedras. Pensaban que se había vuelto loco. Sufrió por ello, pero sus logros fueron tremendos. Poco a poco su personalidad se fue erosionando por completo, desapareció. Cuando la personalidad desapareció, cuando todo lo que había aprendido de la sociedad se desprendió, todas las pretensiones, todos los trucos exhibicionistas, todos los viajes del ego, de repente vio que el ego también había desaparecido. Abandonó su palacio, el palacio de su padre, se deshizo de sus ropas y también del lenguaje. Durante 12 años no pronunció una sola palabra.
Su lógica era absolutamente correcta, porque en nuestro propio lenguaje han entrado nuestras personalidades. La forma en que hablas, la forma en que usas las palabras, puede ser parte de tu personalidad. Se puede ver. Si un hombre viene de un pueblo, se puede ver por su lenguaje que es un aldeano. Si un hombre viene de una familia muy rica y culta, se puede ver por su lenguaje que viene de una familia culta, y por supuesto Mavira era un príncipe. En el lenguaje mismo entra la personalidad, en tus expresiones, en tus gestos. Durante 12 años, Mavira abandonó todo por completo. Fue un desertor perfecto. Abandonó todo el lenguaje, la ropa, la sociedad, la seguridad. Luego, poco a poco, su inocencia salió a la superficie, todas las capas de la personalidad se desvanecieron, el ego desapareció. Recuerda, el ego es muy tramposo. Es muy sutil, sus métodos son muy sutiles. Lo dejas caer por un lado y surge por otro. A menos que estés muy alerta a cómo surge, cómo se alimenta. Divya es una terapeuta primal, disfrutará esta anécdota. 3 terapeutas primarios estaban parados en una esquina de la calle, discutiendo sobre quién de ellos tenía la mejor memoria, quién podía llegar más atrás en el tiempo. Oye hombre, se jactó el primero, recuerdo a mi mamá llevándome en mi carruaje por la calle 125, ¿entiendes? No es nada, se burló el segundo tipo. Puedo recordar el día en que nací y el médico dándome una palmada en el trasero. ¿A eso le llamas recordar, amigo? Le desafió el tercero. Recuerdo la noche en que fui a una fiesta con mi papá y volví a casa con mi mamá. El ego puede encontrar alimento en cualquier parte. Sea cual sea el juego, yo soy el mejor. Sea cual sea el juego, el nombre del juego puede ser humildad, pero yo soy el hombre más humilde. Los nombres pueden ser diferentes. Recuerda siempre que cuando empieces a sentir que eres el más alto, tal vez sea humildad, no importa, tal vez sea falta de ego, no importa si piensas que eres la persona más desprovista de ego del mundo, estás de nuevo en la misma trampa. El ego vive de reivindicaciones. El ego es competitivo y la personalidad lo va alimentando de forma sutil. La personalidad es la circunferencia de tus pretensiones, de tus exhibiciones, de tus engaños, y el ego es el centro. Van juntos, permanecen juntos. Ahora, la segunda pareja, la individualidad y el yo. La individualidad es la circunferencia, el yo es el centro. Son más reales que la personalidad y el ego, son más reales que la primera pareja, pero aún así no son reales en última instancia. Cuando se abandona la personalidad, uno se vuelve individual. Cuando uno se vuelve individual, surge un sentido del yo soy. No tiene pretensiones, no es competitivo. El yo no es competitivo. No dice que soy mejor o peor, que estoy por delante o muy por detrás. No se compara, no es comparativo. Simplemente dice yo soy. No es relativo a los demás. La individualidad es una simple expresión de quién eres y un profundo sentido de yo soy. Pero a Buda o a Jesús ni siquiera se les puede llamar individuos porque van un poco más allá, donde incluso el sentido del yo desaparece. El ego es comparativo, está muy enfermo, el yo está un poco sano, no tan enfermo, no tiene comparación con nadie, pero aún así la idea misma de que yo soy divide, separa de la unidad total. El método de Jesús es, mi padre y yo somos uno. Esa es su manera de decir, yo no soy un yo, mi padre soy yo mismo. Puedes traducirlo mejor si dices que el centro del todo es mi centro, entonces el lenguaje se vuelve más científico. Buda es aún más perspicaz. No utiliza expresiones vagas. Dice simplemente, yo no soy. Porque el peligro es que, al decir que yo soy Dios o que Dios es mi centro, el yo pueda volver a entrar por la puerta trasera. Buda dice, yo no soy. Simplemente sigue diseccionando el fenómeno mismo del yo, y llega a un punto en el que no queda nada. Del mismo modo que la materia desaparece en manos del físico, el yo desaparece en manos de Buda. He oído. Un día, un elefante caminaba por la jungla. Se sentía muy bien, dispuesto a desafiar al mundo entero. Mientras caminaba, se encontró con un león. Sacó pecho, emitió un fuerte ruido de trompeta y dijo, ¿por qué no eres tan grande como yo? No lo sé, jadeó el león mientras se alejaba. Luego el elefante se encontró con una hiena. Infló el pecho y preguntó,
¿Por qué no eres tan grande como yo? No lo sé, dijo la hiena mientras se alejaba también. Entonces el elefante se encontró con un pobre ratoncito con nariz mocosa y ojos rosados. ¿Por qué no eres tan grande como yo? Rugió. El ratón lo miró y dijo, he estado muy enfermo últimamente. Todo el mundo, incluso un ratón, tiene su propio ego. Todo el mundo, incluso un hombre religioso, tiene su propio ego. Incluso cuando declaras, soy solo polvo bajo tus pies, estás acumulando ego. Hay que abandonar el ego y la personalidad, y entonces descubrirás que surge la individualidad. Un sentimiento de singularidad. Sí, eres único. Todos los demás también lo son. En este mundo solo existen personas únicas, así que la comparación es una tontería, porque solo tú eres como tú mismo. No hay nadie como tú, así que ¿cómo comparar? La comparación es posible si hay muchas personas iguales, similares entre sí, pero esta existencia es tan tremendamente creativa, tan originalmente creativa, que nunca se repite. No cree en copias al carbón. Hace de cada persona un individuo único. Cuando se abandona la personalidad, de repente uno siente que es único, pero recuerda que también siente que todos los demás son únicos. La singularidad es una cualidad común a todos, no hay nada de qué alardear. Es la cualidad universal de cada ser. Con la individualidad tienes un centro sutil de sentimiento. Yo soy. Buda va mucho más allá de eso. Mahavira, Krishna, Jesús, no dicen nada más allá de esto. Tal vez piensen que no es posible hablar del más allá, que se aferran a la individualidad y al sentimiento de yo soy. Pero Buda llega hasta el final de su lógica. Dice que la personalidad ha sido abandonada, que ahora abandonemos también esta individualidad. El ego ha sido abandonado, que ahora abandonemos también este yo soy, esta identidad. Entonces no queda nada, entonces solo queda nada, y en ese vacío te vuelves virgen, incorrupto. El vacío no puede corromperse. El ser es, pero no hay sensación de yo soy. ¿No has llegado alguna vez a momentos en los que eres tremendamente, pero aún no tienes la sensación de yo soy? Esos son los momentos de grandeza, de gracia. Le pasan a todo el mundo. Puede que no te hayas dado cuenta, puede que no los hayas aceptado, puede que no los recuerdes, puede que los hayas rechazado porque te parecen muy extravagantes. No encajan con tu vida del ego y de la personalidad. No encajan. No son coherentes con tu rutina, forma de vida, por eso los dejas, los olvidas. Crees que pueden ser solo la imaginación, un sueño. Pero a todo el mundo le llegan esos momentos. No he conocido a un solo ser humano que, de una forma u otra, en algún momento u otro, no se haya sentido tremendamente presente y, sin embargo, sin sentido de yo. Esos son los momentos en los que sientes belleza, en los que sientes amor, en los que sientes asombro. Mirando las estrellas en la noche, de repente algo desaparece, de repente surge un vacío en ti. Virgen, incorrupto, no contaminado por la sociedad, la cultura, la civilización, la religión, las escrituras, la tradición. De nuevo eres puro, inocente. Eres. De hecho, por primera vez eres muy sustancial, pero no hay ningún yo en ninguna parte. Hay un cielo vacío y las estrellas brillan, y aquí estás tú, vacío, y las estrellas se reflejan. Dos cielos, ambos vacíos, se encuentran. Estos son los momentos religiosos. Momentos de oración, belleza, asombro y admiración. A todo el mundo le sucede. A veces, al hacer el amor, de repente ya no estás ahí y, sin embargo, sigues existiendo. Esta es la paradoja. Por primera vez, eres muy real, absolutamente real, y, sin embargo, no tienes el peso del ego, no tienes la sensación de yo. Al hacer el amor, a veces eres simplemente energía pura. La experiencia del éxtasis es muy natural para el amor, si estás dispuesto a perderte en él. Si sigues controlando, si sigues en el ego, entonces te pierdes la puerta que el amor abre. Te pierdes el orgasmo. El orgasmo es una puerta al infinito. Es un punto en el que tu ego se evapora, se funde, desaparece. Pero si sigues controlando. Esta desgracia ha sucedido en todo el mundo. Sigues controlando. Y ahora, particularmente en Occidente, la gente se ha vuelto demasiado manipuladora.
El hombre sigue pensando si está haciendo el amor perfectamente o no, si está haciendo el amor según los expertos o no, Masters y Johnson y otros, si está yendo según los informes de Kinsey o no, y está haciendo todos los esfuerzos posibles para satisfacer a la mujer. Y la mujer está tratando de satisfacer al hombre. Y ambos están perdidos porque ambos están demasiado inmersos en el ego. La mujer está tratando de satisfacer a su hombre como ninguna otra mujer puede satisfacerlo. El hombre está tratando de satisfacer a su mujer como ningún otro hombre puede satisfacerlo. Ambos están sumidos en un viaje del ego y ambos permanecen insatisfechos. Porque la satisfacción solo llega cuando nadie está tratando de satisfacer a nadie, cuando todos simplemente desaparecen en esa vaguedad, esa fusión, donde las personalidades ya no están separadas, donde las cosas se superponen, cuando uno nunca sabe quién es quién. El hombre sigue siendo el hombre, la mujer sigue siendo la mujer. Y entonces pierdes esa rara oportunidad que el amor te ofrece. Te quedas cerrado a esa puerta. La puerta se abre y se cierra, pero no puedes entrar. Estás ocupado en otra cosa, con cosas pequeñas, trivialidades. En el acto amoroso profundo se pueden lograr los primeros atisbos del samadhi en la música, o en el baile, o mirando la puesta de sol, o simplemente sentándose en silencio sin hacer nada. Pero recuerda, siempre que eres un hacedor, te estás perdiendo algo, porque el hacedor lleva su ego. El hacedor es el ego. Siempre que no haces nada, existe la posibilidad de que te pongas en sintonía con el todo, de que entres en armonía con el todo, lo que Buda llama el camino, el Dhamma. Te volverás uno con el Dhamma y, de repente, te invadirá una oleada de dicha. Llueve por todas partes, todo tu ser se satura con una nueva bendición que no conocías antes. La personalidad tiene que desaparecer. Con la personalidad desaparece el ego. Luego también tiene que desaparecer la individualidad, y con la individualidad desaparece el yo. Entonces no queda nada y estás en casa. Te has ido, has llegado. Uno de los nombres de Buda es Tathagata. Significa quien se ha ido muy hábilmente, ha desaparecido muy hábilmente. Gata significa desaparecido. Otro de los nombres de Buda es Sugata, bien ido, quien se ha ido también que no puedes encontrar rastro alguno detrás. No queda nada, solo pura inocencia. Conviértete en un Sugata, conviértete en un Tathagata. Permítete evaporarte y desaparecer. Solo entonces descubrirás quién eres. Tú no eres tú. Tu propia sensación de yo es un confinamiento, una esclavitud, un encarcelamiento, una jaula. Cuando la jaula desaparece, todo el cielo es tuyo, ni siquiera el cielo es tu límite. Tú contienes el cielo en tu ser interior. Eres más vasto que el cielo, más grande que el espacio. Siguiente pregunta. Un joven monje budista coreano erudito me contó la historia sobre una mujer que le hacía el amor a todo hombre que se acercaba. Ella era para sexo, pero siempre tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. Esta historia me conmovió profundamente y me viene a la mente con frecuencia. Me identifico con ella. ¿Podrías comentarlo? Puedo entender lo que quiere decir. La historia es realmente hermosa. Una historia muy pequeña, sin mucho contenido, pero con un contenido tremendo. Una mujer que le hacía el amor a todo hombre que se acercaba. Ella era para sexo, pero siempre tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. Es solo una historia de una sola frase, pero la historia puede ser la historia de toda la humanidad. Esto es lo que está pasando. El amor es posible, pero nunca se eleva por encima del sexo. Por eso todas las mejillas están llenas de lágrimas. Mojadas. Puedo ver tus mejillas llenas de lágrimas, lágrimas rodando por ellas. Una de las mayores miserias de la vida humana es que uno se queda en la sexualidad y nunca va más allá de ella y nunca logra un momento de amor. El amor nace en la sexualidad, pero la sexualidad no es amor. El loto nace en el barro, pero el loto no es solo barro. Y si el barro sigue siendo barro, es lógico que haya lágrimas en las mejillas. Estás esperando convertirte en un loto, estás esperando florecer en un espacio superior y permanecer enraizado. Esto ha estado sucediendo a lo largo de los siglos. Ha habido muy pocos individuos que han logrado amar. Entonces tienen sonrisas en sus rostros, entonces puedes ver la gracia, la belleza de lo desconocido descendiendo en ellos.
El amor transforma. El sexo, como mucho, es una liberación. Higiénico, sano, no estoy en contra, es natural, pero no es el fin, solo el principio. Es el alfabeto mismo del amor, pero hay que hacer poesía de él. Toda la poesía se puede reducir al alfabeto. Sucedió una vez que un amigo de Mark Twain, un gran predicador religioso, lo invitó a asistir a su charla. Lo había invitado muchas veces a lo largo de los años y Mark Twain no quería ir, pero ese día dijo, está bien, voy. El sacerdote preparó su discurso, el más hermoso que jamás había pronunciado, y era un gran predicador. Miles de personas lo escuchaban en profundo éxtasis. Mark Twain estaba sentado frente a él, y ese fue su clímax. El público estaba hechizado, como si no hubiera nadie. Había un silencio tan denso. Y el orador miraba una y otra vez con el rabillo del ojo a Mark Twain, a lo que le estaba sucediendo. Y él estaba sentado allí, aburrido. Cuando regresaban en el coche, durante unos minutos el predicador no tuvo valor para preguntar. Finalmente, cuando Mark Twain se bajaba del coche en su casa, le preguntó, ¿puedo preguntarte cómo estuvo? ¿Te gustó? Mark Twain dijo, todo es una tontería y todo es un préstamo. Por casualidad he estado leyendo un libro estos días, y todo lo que usted dijo está en ese libro. El predicador no lo podía creer, porque no había copiado de ninguna parte. Quizás se puedan encontrar algunas frases aquí y allá, pero el discurso completo. Y Mark Twain dijo, palabra por palabra, simplemente lo has repetido. Es un robo. El predicador dijo, me gustaría ver el libro. Al día siguiente, Mark Twain le envió el libro. Era un diccionario. Por supuesto, en un diccionario todas las palabras están ahí. Todo poema puede reducirse al alfabeto, pero la poesía no es solo alfabeto. Todos los dichos de Buda pueden reducirse al alfabeto, pero esos dichos no son solo alfabeto. Eso es lo que hizo Freud, redujo todo el amor a sexo. El sexo es solo el alfabeto del amor, los ladrillos con los que se puede construir un Taj Mahal. Pero el Taj Mahal no está hecho solo de ladrillos. Puedes apilarlos, pero no se convertirá en un Taj Mahal. El Taj Mahal es una composición de amor infinito, de creatividad infinita. Los ladrillos son solo la parte visible. El Taj Mahal es algo invisible. Los ladrillos han hecho que lo invisible sea visible de cierta manera y puedes sentirlo. Los ladrillos ayudan a que lo invisible se sienta, pero los ladrillos no son lo invisible. El sexo es como los ladrillos. Y si sigues amontonándolos, es inevitable que acabes llorando. La mujer debe haber sido una mujer de profundo entendimiento. La gente se mira, pero no se mira en absoluto. Solo buscan el objeto sexual. Una mujer pasa. ¿Alguna vez has visto a una mujer como un ser? A veces te interesa una mujer, pero no como un ser. Sientes cierta atracción, pero no como un ser, sino como un objeto sexual. O a veces te repelen, eso también es sexual. O a veces no te interesan, te aburres, ni te repelen ni te atraen, simplemente te sientes indiferente, pero eso también es sexual. Y a menos que puedas encontrarte con una persona que pueda mirarte a los ojos como un ser, no solo como un objeto sexual que pueda amarte como un ser. Entonces habrás encontrado a tu amigo, no antes de él. Seguimos buscando solo aquello que deseamos. Los hombres que miran a las mujeres que miran a los hombres, no se miran entre sí. Están buscando algo. Están buscando su propia comida. Tienen un apetito, un hambre, ese hambre es sexual. Por eso, siempre que alguien te mira como un objeto sexual, te sientes ofendido, porque está reduciendo tu identidad a un estado muy turbio. Te está reduciendo al denominador más bajo, al peldaño más bajo de tu ser. Una persona puede amarte sin reducirte. De hecho, el amor nunca te reduce. El amor te ayuda a elevarte por encima de lo ordinario, te ayuda a volar alto. Te hace meditativo, extático. El amor se convierte en la primera prueba de que Dios existe, de que la vida no es solo materia y el hombre no es solo cuerpo, de que el alma existe, de que existe el mundo del más allá. Esa mujer debió haberlo extrañado. Puede que haya amado a muchas personas, pero cada vez que miraba dentro de sus almas, no había nada más que deseo sexual.
Muchas mujeres me han dicho que lloran y lloran cuando su hombre les hace el amor, porque los hombres hacen el amor y luego se quedan dormidas. Es un ritual. Ayuda a conciliar el sueño, es como un tranquilizante. Y la mujer sigue llorando y llorando. La han usado y tirado. Es como un objeto de plástico. Lo usas y lo tiras. Ya no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Tu necesidad está satisfecha. Miramos a la otra persona solo a través de nuestra necesidad, entonces esa mirada es ofensiva. Cuando miras a la otra persona como una belleza por derecho propio, una grandeza, una divinidad, un dios o una diosa. Sí, eso es lo que me gustaría decirte. Que cada hombre es un dios y cada mujer es una diosa. Cuando miras al otro como un dios o una diosa, entonces el otro se siente realizado. Esa misma mirada realza la gracia, esa misma mirada ayuda al otro a volar alto. En todos los idiomas del mundo tenemos expresiones como enamorarse. Eso es ridículo. ¿Por qué enamorarse? ¿Por qué no ascender en el amor? Enamorarse indica la idea misma de que el amor es solo un truco. En realidad, quieres caer en el sexo, quieres bajar, finges. He oído. La nueva maternidad había estado abierta durante 6 meses, durante los cuales habían nacido más de 500 bebés, todos ellos niñas. A principios del 7º mes nació un niño y las enfermeras organizaron una fiesta para celebrar la ocasión. En el momento álgido de la fiesta, llegó un reportero y preguntó si el bebé se parecía a su padre o a su madre. No lo sé, respondió una de las enfermeras. Todavía no le hemos visto la cara. Durante 6 meses nacieron solo niñas. ¿A quién le importa su cara ahora? Cuando una persona te mira con sexualidad y pasión en sus ojos, está mirando tus órganos genitales, no a ti. Te está insultando, te está reduciendo a tus órganos genitales. Simplemente está diciendo que eres solo un apéndice. Está diciendo, estoy interesado en tu sexualidad, en tus órganos genitales. No estoy interesado en ti. Eres solo una situación, nada más, pero mi interés está en tu sexualidad. En ti como hombre, en ti como mujer. Eso es ofensivo, insultante, degradante, humillante. Esa mujer debe haber sido una mujer de profundo amor. Y si tienes un amor profundo, siempre sentirás lágrimas en tus mejillas, porque será muy difícil satisfacerlo. En este mundo solo se pueden satisfacer las necesidades inferiores, porque la gente ha caído muy bajo. Si tienes una necesidad superior, sufrirás. Si tienes una necesidad superior, no encontrarás una pareja adecuada. Si tienes una necesidad superior, te quedarás solo. Ese era el problema de la mujer. Y yo lo veo como el problema de todos los seres humanos que son inteligentes, que tienen algún entendimiento. La gente ha reducido todo a dinero o sexo. Estas dos cosas parecen ser los verdaderos dioses, el dinero o el sexo. Y la gente también busca el dinero solo por sexo, porque el dinero puede ayudar. He oído. Un judío fue a un burdel y le dijo a la dueña que quería el fish and chips más barato del lugar. Tenemos una chica negra por $10, le dijo. Pero solo tengo $4, protestó. Después de una larga discusión, la señora accedió a encargarse de él por $4. El judío no volvió al burdel hasta 10 años después. Cuando lo hizo, la madama lo saludó cordialmente y le dijo que, fruto de su relación de años atrás, tenía un hijo de 9 años. Llamó al niño y se lo presentó a su padre. Así que tú eres mi papá, dijo el niño. Sabes, desde que nací me he preguntado cuál era mi apellido. Dime, papá, ¿cuál es mi apellido? Goldberg, respondió el padre. Dios mío. Exclamó el muchacho, ¿quieres decir que soy judío? No me critiques, muchacho, respondió. Si hubiera tenido $6 más hace 10 años, tú también habrías sido negro. Todo parece ser cuestión de dinero o de sexo. Y todo el mundo parece reducir la vida a un burdel. Todo lo sagrado de la vida se ve dañado. Y entonces es natural que si tienes un corazón que espera amor, te quedes insatisfecho. Nunca mires a otro ser humano como si fuera solo sexualidad. Mira a los seres humanos como realmente son. La sexualidad es parte de ellos, pero no son solo sexualidad. Una parte muy pequeña, una parte hermosa en sí misma, no tiene nada de malo, pero si esa parte se convierte en el todo, entonces todo se pone feo. Siempre que una parte afirma ser el todo, las cosas se ponen feas.
Si es tu cabeza la que reclama toda tu personalidad, eres feo. Entonces has perdido tus raíces en la totalidad. Si es el sexo el que reclama toda tu personalidad y empiezas a vivir para él, entonces de nuevo te reduces a la tierra, tu cielo se pierde. Entonces te reduces solo a las raíces y no tienes ninguna rama que pueda extenderse hacia el cielo y saludar al sol y a las lluvias y encontrarse con las nubes y comunicarse con el cielo. El sexo es bueno, sano, hermoso, en su propio lugar. Trata de comprenderme. Si el sexo es una sombra del amor, es tremendamente sagrado. Pero si el amor no es más que una medida seductora, si el amor no es más que una estrategia de ventas, si el amor no es más que una seducción y el sexo es el único objetivo, entonces el sexo es feo, el amor es feo, entonces todo tu ser, poco a poco, se volverá feo. Existirás como una herida, no como una flor. Nunca reduzcas a nadie a ser un simple objeto sexual, y nunca permitas que nadie te reduzca a ti a ser un simple objeto sexual. Si el sexo sigue al amor, si se convierte en armonía en el amor, tiene una cualidad totalmente diferente. Entonces deja de ser sexual. Cuando se trata de amor. Amas a una persona, quieres compartir todo con esa persona. Cuando amas a esa persona, quieres compartir tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu meditación, todo lo que tengas. Si tienes sentido estético, quieres que la persona que amas comparta tu poesía, tu pintura, tu visión, tus sueños. Por supuesto, cuando amas a una persona también quieres compartir tu sexualidad, entonces es hermosa, entonces no tiene nada que ver con el sexo, entonces no es la libido de Sigmund Freud. Entonces la energía tiene una calidad totalmente diferente y entonces te ayuda a llegar más y más alto. Nada te ayuda a llegar más alto que el amor. Nada puede ayudarte tanto como el amor a llegar más alto, porque se convierte en una tranquilidad, una calma, una satisfacción tal, que uno se siente como si hubiera llegado. Uno se siente agradecido, uno se siente como en casa en la existencia. Uno ya no es un extraño. Recuerda, cuando te relaciones con una persona, nunca lo hagas solo por motivos sexuales, de lo contrario todo tu ser se volverá absurdo. Y trata la sexualidad como una oración. Es una de las puertas hacia lo divino. No cometas ningún acto sacrílego al respecto. He oído. Una muchacha judía embarazada le preguntó a su médico en qué posición tendría que acostarse para dar a luz a su bebé. La misma posición en la que estabas cuando empezó, le dijo el médico. Dios mío. Exclamó. ¿Quieres decir que tendré que conducir 2 horas en taxi por Berlín con los pies fuera de la ventanilla? Pero esto está sucediendo. Tu encuentro con el amor sucede en lugares tan extraños y feos. Ahora en el asiento trasero de un taxi. Debería suceder en una iglesia, en un templo. La asociación en sí es fea. Uno debe hacer el amor solo cuando se siente tremendamente bello, feliz, celebrando. Uno debe bailar antes de hacer el amor, uno debe cantar y rezar antes de hacer el amor, uno debe leer algunos dichos de Buda, o algunos dichos de Jesús, o uno debe recitar el Corán, es hermoso antes de hacer el amor. El amor debe ser considerado como un santuario de Dios. Entonces el amor te dará una satisfacción que ninguna otra cosa puede darte. Usted ha dicho que come cuando el cuerpo tiene hambre y duerme cuando el cuerpo necesita descansar, pero he escuchado que sigue exactamente el reloj para su baño, comida, sueño, etc. Por favor explica. Es de Krishna Radha. Pero ella pregunta como un magistrado. Por favor, explícame. Es exactamente al revés. El reloj me sigue y yo miro el reloj para ver si me sigue o no. Déjame contarte una anécdota. Mullah Nasruddin estaba testificando en el tribunal. Se dio cuenta de que todo lo que decía lo anotaba el taquígrafo. A medida que avanzaba, empezó a hablar cada vez más rápido. Finalmente, el taquígrafo se puso frenético por seguirle el ritmo. De repente, el mullah dijo, Dios mío, señor. No escriba tan rápido. No puedo seguirle el ritmo. No sigo en absoluto el reloj, pero he llegado a comprender mi cuerpo, he llegado a sentir sus necesidades, he aprendido mucho escuchándolo, y si tú también escuchas y prestas atención a tu cuerpo, empezarás a tener una disciplina que no se puede llamar disciplina. No me lo he impuesto. He probado todo tipo de cosas en mi vida. He estado experimentando continuamente solo para sentir dónde encajaba perfectamente mi cuerpo.
Antes me levantaba temprano, a las 3 de la mañana. Luego a las 4, luego a las 6. A las 5. Hace ya muchos años que me levanto a las 6. Poco a poco fui viendo lo que se adaptaba a mi cuerpo. Hay que ser muy sensible. Ahora bien, los fisiólogos dicen que el cuerpo de todo el mundo, mientras duerme, pierde su temperatura normal durante 2 horas. La temperatura baja 2 grados. Puede que te pase entre las 3 y las 5, entre las 2 y las 4, entre las 4 y las 6, pero el cuerpo de todo el mundo baja 2 grados cada noche. Y esas 2 horas son las más profundas para dormir. Si te levantas entre esas 2 horas, te sentirás desorientado todo el día. Puede que hayas dormido 6 o 7 horas, eso no supone ninguna diferencia. Si te levantas entre esas 2 horas cuando la temperatura estaba baja, te sentirás todo el día cansado, somnoliento, bostezando. Y sentirás que te falta algo. Estarás más perturbado. El cuerpo se sentirá enfermo. Si te levantas exactamente después de 2 horas, cuando esas 2 horas han pasado, ese es el momento adecuado para que te levantes. Entonces estás perfectamente fresco. Si puedes dormir solo 2 horas, incluso eso servirá. 6, 7 u 8 horas no son necesarias. Si duermes solo esas 2 horas, cuando la temperatura es 2 grados más baja, te sentirás perfectamente feliz, a gusto. Durante todo el día sentirás gracia, silencio, salud, plenitud, bienestar. Ahora todo el mundo tiene que observar cuándo son esas 2 horas. No sigáis ninguna disciplina desde fuera, porque esa disciplina puede haber sido buena para la persona que la creó. Vinoba se levanta a las 3 de la mañana. Debe ser algo que le sienta bien, pero todo el ashram, todos sus seguidores se levantan a las 3 y se sienten aburridos todo el día. He visto a sus seguidores estúpidos. Y entonces piensan que no son capaces de una disciplina tan ordinaria. Entonces se sienten culpables. Se esfuerzan mucho pero no pueden ganar y entonces piensan que Vinoba parece ser muy excepcional, muy grande. Nunca es aburrido. Pero a él simplemente le queda bien. Tienes que encontrar tu propio cuerpo, su camino, lo que se adapta a ti, lo que es correcto para ti. Y una vez que lo hayas encontrado, podrás permitirlo fácilmente, y no será impuesto porque estará en sintonía con el cuerpo, así que no es como si lo estuvieras imponiendo, no hay lucha, no hay esfuerzo. Observa, mientras comes, lo que te conviene. La gente sigue comiendo todo tipo de cosas, y entonces se descontrola, y su mente se ve afectada. Nunca sigas la disciplina de nadie, porque nadie es como tú, así que nadie puede decirte qué es lo que te conviene. Por eso os doy una única disciplina, la de la autoconciencia, la de la libertad. Escucháis a vuestro propio cuerpo. El cuerpo tiene en sí una gran sabiduría. Si lo escucháis, siempre tendréis razón. Si no lo escucháis y seguís imponiéndole cosas, nunca seréis felices, seréis infelices, enfermos, incómodos, siempre perturbados y distraídos, desorientados. Ha sido una larga experimentación. He comido casi todo tipo de cosas y luego, poco a poco, fui eliminando todo lo que no me sentaba bien. Ahora, lo que me sienta bien, lo como solo eso. Vive que está en problemas, porque tiene que cocinar casi lo mismo todos los días, y ella no puede creer cómo sigo comiendo y sigo disfrutándolo. Comer está bien, pero disfrutarlo. Si te conviene, puedes disfrutar de lo mismo una y otra vez. No es una repetición para ti. Si no te conviene, entonces hay problemas. Ocurrió. Un jueves por la noche, Mulana Asruddin llegó a casa para cenar. Su esposa le sirvió frijoles horneados. Él arrojó su plato de frijoles contra la pared y gritó: «Odio los frijoles horneados». «Mulla, no te entiendo», dijo su esposa. El lunes por la noche te gustaban las alubias al horno, el martes por la noche te gustaban las alubias al horno, el miércoles por la noche te gustaban las alubias al horno y ahora, de repente, el jueves por la noche dices que odias las alubias al horno. Esto es inconsistente. Por lo general, no podemos comer lo mismo todos los días. Pero la razón no es que sea lo mismo, sino que no nos sienta bien. Un día lo toleramos y otro día nos resulta demasiado. ¿Y cómo podemos tolerarlo todos los días?
Si nos sienta bien, no hay problema, podemos vivir de ello toda la vida y disfrutarlo todos los días, porque nos aporta mucha armonía. Sencillamente, encaja con nosotros, está de acuerdo con nosotros. Sigues respirando, es la misma respiración. Sigues bañándote, es la misma agua. Sigues durmiendo, es el mismo sueño. Pero se adapta, entonces todo está bien. Entonces no es una repetición en absoluto. La repetición es tu actitud. Si vives en perfecta armonía con la naturaleza, no te preocupas por el ayer que ya pasó, no lo llevas en tu mente. No comparas tu ayer con tu hoy y no proyectas tu mañana. Simplemente vives aquí y ahora, disfrutas este momento. Disfrutar del momento no tiene nada que ver con cosas nuevas. Disfrutar del momento tiene, sin duda, algo que ver con la armonía. Puedes ir cambiando cosas nuevas cada día, pero si no te convienen, siempre estarás corriendo de aquí para allá y nunca encontrarás descanso. Pero todo lo que hago no es algo que me imponga, sino que es algo espontáneo. Así es como, poco a poco, fui tomando conciencia de las necesidades de mi cuerpo. Siempre escucho a mi cuerpo. Nunca le impongo mi mente. Haz lo mismo y tendrás una vida más feliz y dichosa. Mucha gracia con una charla sobre la conciencia sin gracia. Me pregunto si los oyentes del Buda se beneficiaron de la misma manera. Depende de los oyentes. No tiene nada que ver con Buda ni conmigo. Depende de los oyentes. Si estás en sintonía conmigo, entonces sientes gracia. Si estás en sintonía conmigo, entonces sientes gracia. Si estás en sintonía con Buda, entonces sientes gracia. Si estás en sintonía, eso es lo importante. Puedes escucharme con una mente muy lógica, y entonces puede que incluso te enojes. Puedes escuchar con tu conocimiento acumulado, y entonces puede que incluso te sientas perturbado, porque si yo contradigo todo lo que sabes, te perturbarás. O puedes escuchar argumentando. Entonces estoy yo hablando y tú también estás hablando dentro de tu mente, contradiciendo, diciendo sí, no, argumentando. Entonces no habrá gracia. Si simplemente estás escuchando. Has dejado de lado el conocimiento y me estás escuchando como se escucha un instrumento musical, una melodía, como se escucha el viento que pasa entre los árboles, como se escuchan las hojas muertas que caen al suelo, susurrando al suelo. Si me estás escuchando en rapport, en sintonía conmigo, surgirá la gracia. Depende del oyente. Y también depende del oyente lo que escucha. No es tan importante lo que yo estoy diciendo, lo más importante es lo que tú estás escuchando. No es necesariamente lo mismo. Puede que yo esté diciendo otra cosa, puede que tú estés escuchando otra cosa. He oído. 2 hombres caminaban por una acera llena de gente en una zona comercial del centro de la ciudad. De pronto, uno de ellos exclamó: «Escucha el hermoso sonido de ese grillo». Pero el otro no lo oyó. Le preguntó a su compañero cómo podía detectar el sonido de un grillo en medio del estruendo de la gente y el tráfico. El primer hombre, que era zoólogo, se había entrenado para escuchar las voces de la naturaleza, pero no se lo explicó. Simplemente sacó una moneda de su bolsillo y la dejó caer en la acera, tras lo cual una docena de personas comenzaron a mirar a su alrededor. «Oímos», dijo, «lo que escuchamos». Hay gente que solo puede escuchar el sonido de una rupia cayendo al suelo, esa es su única música. Pobres. Creen que son ricos, pero son pobres, y toda su música consiste únicamente en el sonido de una rupia cayendo al suelo. Gente muy pobre. Hambrienta. No saben en qué consiste la vida. No conocen las infinitas posibilidades, no conocen las infinitas melodías que los rodean, la riqueza multidimensional. Solo escuchan aquello que escuchan. Si me escucháis en rapport, en una fusión profunda conmigo, entonces la gracia se manifestará. La misma gracia se ha manifestado siempre con todos aquellos que, cuando un Buda, un Jesús, un Krishna caminaban por la tierra, fueron lo suficientemente valientes como para caminar con esas personas. Si camináis conmigo, si os sentáis conmigo en rapport, entonces os sentiréis realizados. Estoy vertiendo algo en vosotros, pero si no abrís vuestro corazón no puedo colmaros, no puedo llenaros. Pero si abrís pronto vuestro corazón, rebosarás y ese rebosamiento os convertirá en un loto del barro. El loto no es más que una energía desbordante.
Por eso, en Oriente hemos respetado la flor de loto como ninguna otra. Se ha convertido en el símbolo supremo del crecimiento. Al último centro de tu ser lo llamamos Sahasrar, el loto de 1000 pétalos. El sexo es el centro más bajo, el Sahasrar el más alto. Mediante el sexo te unes a la naturaleza, mediante el Sahasrar estás en sintonía con Dios, o con el todo. Apártate del barro, trasciende el barro, y espera, reza y espera que el loto se abra y florezca en ti. Es posible. Estos momentos que estás aquí conmigo son de enorme importancia, pero solo puedes escuchar aquello que escuchas.